Nuestros invitados de hoy en los micrófonos de la SER son Juan José Millás, escritor y periodista, colaborador del Diario del País y del programa A Vivir de esta casa. Y Juan Luis Arzuaga, escritor y catedrático de paleontología y miembro del equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca desde 1982. Un sapiens y un neandertal para hablar de la muerte. Bienvenidos al programa de Rosa Pasapágina. Hola, bien hallada. Pues encantada de teneros aquí. ¿Quién no se ha preguntado, a medida que pasa el tiempo y a medida que se van cumpliendo años, cuántos nos quedan de vida? Y sobre todo, llega un momento en que uno se plantea que ha vivido ya más de lo que le queda. Si parásemos ese programa y tuviéramos la posibilidad de hacerlo, pararíamos ese camino hacia el envejecimiento. La cuestión es, ¿estaríamos condenados a vivir eternamente? Si encontráramos un modo de detener la vejez y la muerte, sí. Claro, estaríamos condenados a vivir. Pero es curioso que digas, estaríamos condenados porque el término condenados ya tiene un matiz peyorativo, ¿no? Sí. Es decir, y yo creo que llevas razón, que la vida eterna sería una condena, ¿no? De hecho, yo cito en el libro el cuento este de Los Inmortales de Borges, donde no parece, que es un gran cuento, por cierto, donde no parece que eso de la inmortalidad sea una maravilla, ¿no? Yo, en la palabra, esto sí lo he dicho estos días, ¿no? Cuando me hablan de la inmortalidad, a mí la palabra, cuando oigo la palabra inmortalidad, la asocio a un domingo por la tarde eterno. Y entonces, claro, vivir en un domingo por la tarde eterno me parece que sería insoportable. He pensado lo mismo que tú al leerte ese domingo por la tarde, ¿no? Que ya parece que estás deseando que llegue el lunes y ya no se aprovecha ese espacio. La cuestión en este envejecimiento o en esta posibilidad de parar ese programa es que quizá nos gustaría más una vida con condiciones, porque no es lo mismo programar la muerte, o sea, parar ese camino hacia la muerte, ¿no? Tampoco es lo mismo vivir eternamente que poder retornar a la juventud. Eso sí sería más. Claro, pero es que es un poco lo mismo, porque en realidad lo que sucede es que a partir de cierta edad empiezan a manifestarse enfermedades que antes no existían, que no padecíamos. Así que no se trata de impedir la muerte, porque la muerte no es un agente. No hay un agente biológico que se llame muerte que se dedique a cargarse a los seres vivos. No, uno se muere por diferentes causas. O sea, hay causas de muerte. Pero la muerte como tal no existe. Entonces, lo que nos interesa a todos es que no se manifiesten en nosotros, al menos, esas enfermedades crónicas, pues que nos producen infelicidad y que hacen que nuestra vida pueda ser miserable, ¿no? Entonces, no es plantearse la muerte como si fuera un ente, porque no existe una entidad que se llame muerte. Lo que existen son enfermedades cardiorrespiratorias y todos queremos respirar bien. Existen enfermedades cardiovasculares y todos queremos tener una buena circulación sanguínea. Existen enfermedades renales, existen cánceres, existe la demencia senil, nadie quiere padecerla, o sea que todos lo que queremos es estar bien, estar sanos. Y una vez que estás en esas condiciones, pues no te apetece morirte. Desde luego. Claro, lo he explicado muy bien, pero claro, él habla desde el punto de vista biológico. Yo creo que tu pregunta también tenía por lo menos una parte de contenido de carga emocional. Exacto. Es decir, por ejemplo, tú me preguntas a mí, ¿tú volverías a los 20 años? Ni atado. Yo tampoco. ¿Volverías a mi infancia? Ni atado. Pero Arzuaga sí. Arzuaga, bueno, me explica mejor que... Yo no digo, no. Él dice, hoy sí, mañana sí, ¿no? Vamos a ver, yo lo que quiero es seguir vivo como Millás. Como que todos. para eso adelgazado y todo... Yo no estoy seguro de que él seguir vivo. Tengo dudas. Sí, está convencido y está interesado en que este libro tenga muchos lectores y él adelgaza para no ponerse enfermo, en fin.
que no se quiere ir del baile. Toca cuidarse. Lo que nos pasa a todos. Toca cuidarse. Bueno, toca cuidarse porque eso es propio de las edades avanzadas. Cuando eres joven cometes todos los excesos porque no te pasan factura, ¿no? Entonces aquí lo que pasa es que cualquier exceso te pasa factura. Ya lo que quieres evitar es la factura del exceso, no el exceso, ¿no? Entonces te cuidas casi por obligación. Pero la cuestión es si te quieres seguir en esta fiesta o te quieres ir de la fiesta. Pues hombre, si en la fiesta lo pasas muy mal, pues a lo mejor te querrás ir, pero si en la fiesta estás a gusto, pues te quieres quedar. Pues te quieres quedar rodeado por los tuyos y con tus amigos. Hay matices, por ejemplo, en esa programación y en esa forma de volver a recuperar una forma de vida. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ciertos, por ejemplo, los lagartos, ¿no? Cuando pierden un miembro, no sé, la cola, pues se regenera. Entonces, ahí lo que tenemos es una forma de mortalidad o una regeneración de la propia vida. Bien, son matices. Sí, son procesos regenerativos. Ya me gustaría saber cómo lo hacen. Y de hecho tenemos un científico, que es Izpisua, que se dedica al estudio de esos procesos regenerativos. Así que, claro, pues sería interesantísimo saber cuál es la fisiología y la genética que está detrás de eso, porque creo que nadie se opondría a que hubiese la posibilidad de, ante una amputación traumática o quirúrgica de un órgano se regenerara, estaríamos todos encantados. De hecho, muchos tejidos se regeneran. Sí, el hígado, por ejemplo. Y la piel, si la piel. Lejos, sufrimos, los propios huesos se sueldan después de que se han roto, ¿no? No, eso no tiene enemigos, todos estamos a favor de que un hueso roto se suelde y en contra de la osteoporosis. Entonces, bueno, pues sería magnífico encontrar la fórmula para que un órgano, no solamente un hueso, el hueso es un buen ejemplo de una estructura que está continuamente remodelándose. Sí. La gente cree que el hueso es un mineral, pero es un tejido y está continuamente reformándose y remodelándose. Y bueno, estamos encantados de que sea así, ¿no? Desde luego. Bueno, y si puede ser con el resto de los órganos, pues sería estupendo. Claro, pero fíjate, nosotros sí tenemos mecanismos de regeneración. En el caso del hígado, que es espectacular, porque tú me pones un trozo de hígado a alguien y ese hígado se convierte, crece hasta con... Y yo tenía un médico que ya murió, que era muy bueno, que respecto a hígado me decía dos cosas que a mí me impresionaban. Una era, el hígado es una víscera solidaria. Solidaria. Solidaria, porque si el hígado no fuera solidario, acababa con todo, porque tiene una fuerza y una potencia tal, pero me hacía mucha gracia esta expresión de víscera solidaria. Pero luego me decía, o sea, ¿cómo el hígado sabe cuándo tiene que dejar de crecer? Esto es súper misterioso, ¿no? O sea, el hígado, le pones a alguien un trozo de hígado, el hígado crece, pero él sabe en qué momento tiene que dejar de crecer. Bueno, supongo que podríamos decir también de la salamandra que cortas la pata o se le corta la pata y le vuelve a salir, pero sabe en qué momento, sabe formar los deditos, sabe en qué momento... Eso es súper misterioso, ¿no? La verdad es que sí. Hay una selección natural, ¿no? Unos animales viven más que otros y no sabemos por qué. También hay animales que viven intensamente en ese tiempo y otros que viven la misma intensidad pero repartida en el tiempo. Pones el ejemplo del ratón y el elefante. No sé qué sería mejor, si vivirlo todo intensamente en cuanto a nosotros o dejar que la vida se fuera viviendo en una intensidad repartida. Bueno, claro, si pudiéramos elegir, ¿no? Exacto. ¿Qué preferimos? Ahí se plantea un diálogo, hay uno de los capítulos, en el de Cabañeros, un diálogo entre especies, ¿no? Sí. Por cierto, género bastante nuevo, porque yo no he leído por ahí ese tipo de diálogos entre especies, ¿no? Sobre al final qué es mejor, ¿no? Hombre, pues si tú tienes mucho apego al yo, pues quizá lo principal de todo sea que la pervivencia de tu yo y su durabilidad, ¿no? Claro, los elefantes no tienen yo. Eso no quiere decir que no tengan mente, que no tengan emociones, pero no tienen yo, porque Dios es una construcción exclusivamente de la mente humana, ¿no? Somos autoconscientes. Con lo cual, un elefante a lo mejor podría preferir vivir más tiempo
aunque sea, bueno, pues con un ritmo metabólico, pero tampoco nos preocupa mucho Sí. el ritmo metabólico, ¿no? Sí. El elefante hace muchas cosas, a otra velocidad, pero hace muchas cosas. Ujú. Y desde luego vive más tiempo. Pero como no tiene yo, ¿dónde está la ventaja de vivir más tiempo? Exacto. En nuestro caso sí, porque Sí. soy yo el que vive más tiempo. Pero un elefante no tiene ese yo, con lo cual simplemente es una especie que tiene una estrategia evolutiva que consiste en tener un desarrollo lento, hacerse muy grande, evitar los depredadores, y de esta manera la especie bueno, pues, no se extingue. Mientras que otras especies tienen otras estrategias. Y ni el elefante sabe por qué vive ni que siquiera que está vivo, racionalmente quiero decir, Ya. ni tampoco el conejo. Con lo cual el diálogo es un poco Curioso. falso en ese sentido de que Sí. no pueden compararse porque no son capaces de hacer esa reflexión. Aunque el elefante tiene un poco más que el ratón. Nosotros, claro, valoramos más a las formas de vida que se parecen más a nosotros. Nos parece que son mejores. Pero ya puestos a hablar de duración de la vida entre especies que no tienen yo, pues ahí tienes el tejo que Ajá. fuimos a visitar. No tienen yo, pero viven mucho Están ahí. tiempo. Aunque esto de la biología es todo mucho más complicado, porque nosotros en nuestro cuerpo, se lo explicaba a Villas, en nuestro cuerpo tenemos células más viejas que las del tejo. Es decir, el tejo puede tener 2000 años o 1000 años, da igual, y sin embargo sus células tener menos de 30, porque está en continua renovación. O sea, yo tengo células más antiguas que las de un tejo milenario. O sea, ¿qué es mejor, qué es peor? No se En sabe. biología hay vivos y muertos, especies... Literalmente tienes células, literalmente... Sí, literalmente, tú tienes células, las células que no se reemplazan, las del miocardio, por ejemplo, y las del cerebro. Tus células son más antiguas, como unidades, como entidades, que cualquiera de las células de un tejo milenario, porque los tejos milenarios, las células están continuamente renovándose. Ese es el secreto del envejecimiento, ¿no? La vida de las células, de alguna manera. Claro, la vida secreta de las células tiene mucho que ver con esto, claro, Exacto. sí. Hablemos de la vejez. La vejez es un estado, entiendo, y el envejecimiento es un proceso. Como también creo, desde mi punto de vista, esa forma de sentirte más o menos mayor depende del estado en el que te encuentres emocionalmente, ¿no? Hablabais de Eros y de Thanatos, la vitalidad, la sexualidad, la búsqueda del placer, la felicidad, y por otro lado, el deseo inconsciente de la muerte, de la vuelta al orgánico. Bien. Entonces, la frase que apuntáis, en la naturaleza no hay vejez ni decrepitud, solo hay plenitud o muerte. Entiendo Es así, pero y nosotros nos acercamos a eso, porque antes comentábamos, casi discutíamos, acerca de que, bueno, siempre dice Juanjo que no siente la vejez. Bueno, no siente la vejez gracias a la tecnología, claro. No es su caso, pero yo le ponía como ejemplo que muchos de mis amigos más activos de mi club de montaña, Sí. gente que está ahora mismo en expediciones a 8000, pues Carlos Soria, sin ir más lejos, con más de 80 años, que quiere subir a un 8000 para subir todos los 8000, pues la han operado y le han sustituido una rodilla o una cadera. Y muchos de mis amigos más deportistas están operados de cataratas y de cadera. Lo que quiere decir que si no fuera por la tecnología, andarían con un andador y estarían ciegos. Es decir, que gracias a la tecnología... Pero eso sería desde el punto de vista mecánico, tecnológico, físico, Bueno, hombre, pero emocionalmente... Pues no creo que se sintieran como se sienten ahora, Bien. con un andador y ciegos. Por supuesto que no. Creo que fuera lo mismo que subiendo 8000. No, por supuesto que no, eso es verdad. Bueno, eso es pura lógica. Pero emocionalmente, tú con 50, 60 años... puedes sentir ese proceso, ese caminar hacia el envejecimiento, y con 70 años puedes sentirte mejor que nunca emocionalmente, y eso influye mucho. Ya.
Es muy curioso, otra cosa que planteáis, que estaría muy bien en un análisis de sangre en el que se pudiera ver emocionalmente qué años tienes, porque no siempre tiene que tener relación los años cronológicos con los años emocionales. Bueno, sí, cómo se sienta uno, ¿no? En función de cómo le haya ido en la vida. O cómo estés viviendo en ese momento. Sí, no, claro, sí. Eso es la parte de la psicología. Exacto. Y hay mucha gente que cuando se jubila revive. Sí. Y mucha que se muere. Y mucha que todo lo contrario. Ese es un buen ejemplo. Hay mucha gente que cuando se jubila dice, es que he vuelto a nacer, es que he recuperado la ilusión, es que me siento joven. No sé, algo le faltaba ahí, ¿no? Sí. Y que ha recuperado. Y otros que al contrario, que han perdido el sentido de la vida. Claro, eso en el orden psicológico. Exacto. Hay cosas que sí que están programadas, por ejemplo, el tema de la menopausia, y además tiene un porqué, ¿no? O sea, no es razonable que tengas un hijo a partir de los 55. No es adaptativo. Exactamente. No es bueno para tus genes. No es bueno para tus genes. No es bueno para la transmisión de tus genes. Exacto. Porque sería un gasto inútil y aseguras más la transmisión de tus genes ayudando a tus nietos, dedicando esos últimos años a la supervivencia de los nietos, que además tiene una mortalidad alta en condiciones naturales y porque son débiles y porque sus padres no pueden ocuparse. O sea, esto tiene algunas derivadas para la vida moderna, y es que la función del abuelo siempre ha existido. O sea, no hay que sentirse mal porque te dejen los niños, porque hombre, si los padres se van de cachondeo, que te dejen los niños... Siempre bueno, no está bien, de vez en cuando vale. Una limitación, ¿no? Pero el que los padres, esto lo digo porque es un comentario muy frecuente, ¿no? Los padres quieren estar con los nietos, como un impulso, una pulsión que tienen. Y luego, por otra parte, los abuelos quieren estar con los nietos. Y luego, por otra parte, los padres dejan a los nietos con los abuelos, ¿no? Entonces, y se sienten bien, quiero decir. Entonces, que las dos pulsiones son ancestrales. Son ancestrales las dos pulsiones. Eso es. O sea, que es normal que los abuelos quieran estar con los nietos y dedicarles tiempo, porque es una pulsión biológica. Y es normal que los padres no puedan con la vida y que necesiten ayuda. Y la ayuda la piden, pues, de sus consanguíneos. O sea, que todo eso, que a la gente no hay mucho que pensar. Yo oigo comentarios de todo tipo. Algunos que dicen, pues a mí que no me dejen los niños. Yo pienso por ese dentro. Bien, si es tu decisión, pero no te avergüences de eso. No, claro que no, ni de lo uno ni de lo otro. Claro. Los animales domésticos tienen un envejecimiento parecido a nosotros, que también somos animales domésticos, porque lo que hacemos es alargar la vida cuidándolos como a un humano. Bien, eso es comprensible. El ciclo de la vida, lo que llamamos el ciclo de la vida, ¿quién no ve un documental de una presa fácil y estás deseando que ocurra algo y que no se lo coma? Pero es que en el fondo dices, es el ciclo de la vida, porque si no, las especies no se regenerarían, ¿no? Entonces ahí la intervención del hombre es importante en cuanto al animal doméstico. Ocurre lo mismo, desprogramamos esa vida, ¿no? De alguna manera. Bueno, ocurre con el animal doméstico y con el zoológico, y con también los animales que viven en zoo, que son animales salvajes, pero que no tienen depredadores. Digamos que todos los días va el carnicero y da una pierna de vaca, o sea, cada 15 días va al veterinario y dan pastillas para el colesterol, como a nosotros. Sí. Claro, efectivamente se rompe ahí esa ley de que en la naturaleza solamente hay plenitud o muerte, porque estos son animales que vienen porque nosotros, los seres humanos, ya hace mucho tiempo yo creo que hemos dejado de ser naturaleza. Nosotros no somos naturaleza. O sea, estamos tan alejados de la naturaleza que incluso podríamos decir que no somos naturaleza, ¿no? Pero claro, un animal salvaje, un león, aunque en el zoo le han reproducido como si la selva, y que a lo mejor viene de la selva, que no se ha criado en cautividad, pues de repente vive mucho más que sus congéneres. Esto sí, se ha roto ahí un ciclo, se ha roto ahí. Ahora, con los animales que nacen ya en cautividad o que llevan ya muchas generaciones en cautividad, ya no, yo creo que cuento ahí en el libro
una experiencia que tuve con un canario que lleva generaciones en cautividad, que lo teníamos en una jaula, y yo un día dije, joder, de vez en cuando abría y no salía, porque si diera un vuelo por la casa, no vivía, me daba pena que estuviera siempre dentro de la jaula. Y un día salió, y al verse fuera, se quedó espantado. Y yo entendí, empezó a revolotear por todo, golpeándose, espantado, hasta que logró volver y cerró con el pico la puerta. Y entonces, sí, me hizo muchísima gracia. Yo entendí, pero es verdad. yo entendí que este bicho que había nacido en cautividad sentía en la jaula como parte del cuerpo. Y era como si hubiera salido del cuerpo, como nosotros, yo hiciera ahora un viaje astral, de repente diría, hostia, ¿qué pasa aquí? Y viera mi cuerpo aquí sentado y yo por ahí, ¿no? Sí. Es decir, que los animales que viven en cautividad ya están tan asimilados a nuestras costumbres, incluso a veces reproducen los afectos nuestros, ¿no? Nosotros tenemos un gato. Con el que yo tengo una relación distante, más de mi mujer, ¿no?, que mío. Ha estado estos días malo, no sé por qué. Yo creo, sale mucho a la calle, pues, tenemos jardín y en el jardín se va a la calle y tal, y yo pienso que a veces toma algún veneno, a lo mejor, que ponen por ahí, no sé. Ya ha estado 3 días, está. Y entonces era increíble cómo se decía a mi mujer, mira, es que me abraza. O sea, mi mujer estaba en el sofá así, el gato ya, y se abrazaba así como un bebé, buscando refugio, pero buscando un afecto que era más humano que animal, me parecía a mí, ¿no? Es decir, están muy contaminados, y bueno, sí. Y hay tantos perros, sobre todo estos perros de razas pequeñas y tal, que son como niños. Bueno, Arzuaga y yo fuimos para el primer libro a una exposición canina, y él me decía, mira qué contento está el animal de ver contento a su amo. Es decir, el animal está contento cuando ve contento a su amo. Es decir, que nos hemos transmitido no solamente esta cosa de la vejez asociada a la decrepitud, que en la naturaleza no existe, sino algo también de nuestro modo de afectos y tal, porque además tienen las pillerías, los perros estos tienen las pillerías de los niños, están en las pillerías de los niños, y tienen además una capacidad de rencor. Mis suegros tenían un perro que cuando dejaba muchas horas solo en casa, al volver no me recibía, estaba un día debajo de la cama como enfadado, ¿no? Te castigaba, de alguna manera, sí. Hace mucho. Sí, te castigaba, pero lo hacen muchos, es verdad. Hablemos de alimentos. ¿Hay alimentos reales que sean capaces de resetear la mente? Por ejemplo, la dieta paleolítica que habláis en el libro. No, con los alimentos pasa como con los entrenadores de fútbol, por poner una metáfora, ¿no? O algunos presidentes de gobierno incluso, que difícilmente pueden mejorar las cosas, pero las pueden estropear mucho. De acuerdo. Pues con los alimentos pasa igual. Esta es una vieja cuestión, porque si vieron los alimentos que proporcionaban, por ejemplo, a los deportistas un plus, pues es una vieja, pues, es el dorado de los nutricionistas, ¿no? Encontrar unos alimentos, bueno, pues que mejoren sus marcas, los deportistas, o que el equipo de fútbol se come unos espaguetis especiales y sale por ahí corriendo y les gana a todos, ¿no? Entonces, la alimentación más bien va en el sentido contrario, parecido a lo que he dicho antes. O sea que con una alimentación normal, equilibrada, pues ya está, cumples tus necesidades y, bueno, y estás nutrido y has disfrutado, y eso no te hace correr más, ni pensar mejor, ni hacer mejores libros. Ahora existe la posibilidad de comer muy mal y ponerte muy malo y pasarlo fatal y que se te obstruyan las arterias del cerebro. O sea que lo puedes estropear. Pero, hombre, como fuente o sea, para mejorar al individuo, no. Porque la alimentación simplemente está para proporcionar al cuerpo los materiales y la energía que necesita para vivir. O sea, no existe la dieta milagrosa, vamos a decirlo así. No hay una dieta que nos transforme. Hay dietas buenas, que son las normales, las que te proporcionan las vitaminas que necesitas, y luego dietas horribles que son muy perjudiciales, ¿no? Sí. Pero está muy de moda la dieta esta de paleo, ¿eh? Bueno, porque esa dieta se supone que no es perjudicial.
Ya. O sea, no porque sea beneficiosa. Es que está... Que aquí hay... Sí, claro. Sí. Me has aguantado a mí. Mi hijo me dice, quiero hacer una dieta paleo. Y yo entonces me recuerdo a los hombres de Cromañón, digo, no sé qué dieta paleo va a seguir. No, yo en el libro se habla mucho. Pero habláis mucho de ello. Mucho de ello. Porque es verdad. Porque se mete mucho con la mía, Sí. porque él dice que en la dieta forman parte de un nicho y que tú no puedes. Y está muy bien esa discusión, Sí, porque a mí esa me ha ido bien reflexión. la dieta que he seguido, pero yo he entendido que la célula necesita descanso. O sea, que parte del envejecimiento de las sociedades obesas, como la norteamericana No, y no, tal, española. y la española ahora también, tienen que ver, pero en América es plaga, es una plaga, ¿no? Tienen que ver con que en la célula, como que además el ejemplo que poníamos es perfecto, porque yo ahora se hace menos, porque la gente vive menos en las casas, pero yo recuerdo cuando yo era pequeño, había un día de zafarrancho general, se limpiaba toda la casa, y a los niños fuera, toda la casa. Sí, cierto. Y todo el mundo se iba fuera, y además, joder, como llegara sin nada más fregar, hubieras pasado al baño, y hubieras pisado, y hubiera quedado la marca del zapato, te armaban la bronca. Es decir, pues las células igual, las células para limpiar necesitan estar desocupadas. ¿Eh? Y claro, con las comidas estas, si no dejas de comer, o sea, tiene mucha lógica la dieta paleolítica, que es la de ayuno intermitente, o autofagia, tiene mucha lógica, porque es verdad que la célula necesita redigerir el metabolito, ¿no? O sea, necesita autofagia, necesita comerse a sí misma, ¿no? Comerse a sí misma el detritus que ha producido. Ahora bien, en relación a lo que decías antes, hay una cosa que yo creo que sí, indirectamente puede mejorar incluso cerebro y tal, que es la vejez está asociada a procesos inflamatorios, fundamentalmente. Y uno de los procesos inflamatorios, por ejemplo, del aparato digestivo, intestino y tal, tiene que ver con que perdemos microbioma o microbiota. Esto de la microbioma y la microbiota es un descubrimiento muy reciente. Cierto. Yo sé porque yo he hecho un par de reportajes sobre el tema y claro, me quedé alucinado la cantidad de cosas que se atribuyen a lo mejor una enfermedad de piel que es un problema en microbioma. Bueno, ¿qué pasa? Que a partir de determinada edad hay bacterias hay bacterias muy beneficiosas en tu aparato digestivo que ya no se regeneran, ya no se reproducen, porque pierdes esa capacidad de edad. Y entonces, y precisamente se empiezan a perder las que están asociadas, las que mantienen a raya el proceso inflamatorio. Entonces, es fantástica toda la investigación que se está haciendo sobre los probióticos. Cierto. Porque resulta que yo he descubierto unas bacterias en la farmacia, que vienen en una cápsula liofilizadas y reviven cuando las tomas, que son las que ya no produciría yo, ya no tendría la capacidad, pero que al tomármelas yo he sentido, por ejemplo, que he mejorado mucho desde el punto de vista digestivo, que ya no siento inflamación, que antes sentía esa cosa inflamatoria y tal, y es claro, eso ha mejorado no solamente mi físico, ha mejorado también mi mente, o sea, yo pienso mejor, no estoy tan abotagado. ¿Por qué te sientes mejor? Porque he reparado en la microbioma, que es casi como un órgano más de nuestro cuerpo, ¿no? Tampoco se le puede achacar todo a la vejez, porque ponéis un ejemplo de las alergias, por ejemplo. O sea, cuando claro, esto que todo lo que te ocurre no tiene que ser, es cosa de la vejez, porque eso duele mucho. No, pero claro, llega un momento en que es un recurso fantástico. Exacto. Oiga, pasa esto, ¿cuántos años tienes? 75. Exacto. No se queje, peor sería que tuviera un ictus. Pero bueno, pues sí, me lo dijo un médico. Sí, pero las alergias, por ejemplo, son un tipo de enfermedades que tiene que ver con el conflicto entre nuestras programaciones genéticas y el medio en el que estamos viviendo. Quiero decir que esas enfermedades no tienen edad, las alergias, porque son enfermedades que tienen que ver con, bueno, pues con productos químicos de los que nos rodeamos y que afectan a cualquier edad, Cierto. te sensibilizan a cualquier edad, o sea que no está asociado al proceso de envejecimiento, ¿no? Y bueno.
Tenemos 2 vidas, voy a quedarme con esto. La segunda comienza cuando te das cuenta de que solo tienes una, y entonces la aprovechas. Sí, exactamente. De algo bueno tiene que tener... Esa frase es magnífica. Es muy buena. Lo mismo que lo que da sentido a la vida es la muerte, como la luz, la oscuridad, o sea, los contrarios. Te das cuenta realmente del sentido que tiene. Y vamos a imaginarnos, para terminar, que tenemos un móvil, hay una aplicación que se llama Ramón y Cajal. Y esa aplicación dice el mundo visto a los 80 años. ¿Le dais? ¿Volvéis a la juventud? ¿O vivir eternamente? Bueno, volver a la juventud quiere decir y que vuelva todo el mundo a la juventud. Claro, sí, porque si no, imagínate. Mi madre también, y mi padre murió. Volver. O sea, volver así, claro, esto... no sé, vamos a imaginar que tienes... El día de la Esto marmota. no es Bueno, ciencia, no lo sé, no es una ciencia. broma por recuperar Ramón y Cajal, pero como empezáis con el tema de cortar la programación, o sea, No, el yo ciclo creo nuestro... O sea, volver a la juventud en realidad, yo no sé si quiere alguien que esté bien con su vida, claro. ¿no? Yo creo que la mayor parte de nosotros lo que queremos es quedarnos como estamos. Sí. Nosotros que estamos bien Sí. y nos va bien, también profesionalmente, y entonces no tenemos necesidad de correr todo lo que corríamos en nuestros tiempos. Puede ser que algunos aspectos de la juventud los desees, algunos aspectos, porque Sí. la juventud tiene aspectos. Yo me acuerdo, no sé, me acuerdo de las escenas que me metía, pero igual que digo eso, digo cualquier otra cosa. Entonces, hay aspectos de la inconsciencia y aspectos, bueno, y la capacidad. O sea, a mí me gustaría hacer surf, pero ahora no sé si es la edad para aprender. Seguro que sí. Bueno, hombre, sin duda he perdido capacidades y probablemente no sea muy sensato hacerlo, porque una de las cosas que suceden con los años, que me decía mi abuelo, que era médico, me decía, mira, los niños, cuando se ponen enfermos, la tendencia es a recuperarse. La diferencia es que los viejos se ponen enfermos, la tendencia es a empeorarse, ¿no? Entonces, esa capacidad de regeneración que tenemos de jóvenes, que la tendencia siempre es a recuperarte, ¿no? Pues eso es muy bienvenido, no sé, y te llaman más pelo, yo qué sé. Sí. O sea, que hay muchas cosas de la juventud que son estupendas. Pero como en bloque, en todo el conjunto, pues lo que quiere uno es estar así. Estar así. Estar No es eterno retorno que decía Para- Nietzsche, ¿no? Que decía, hay que volver siempre. Nietzsche creía en esa teoría del eterno retorno, estar viviendo constantemente siempre la vida, o sea, repetirla. Bueno, Y llegaba a la entiendo conclusión bien. de que por eso había imágenes que tú recordabas porque habías repetido muchas veces ese ciclo. Bueno, Ya. es otra historia. Esta historia, no. Esto de volver a la juventud, vamos a ver, como déjà vu, ¿no? Como que se repita todo igual. Yo creo que hay una fantasía muy recurrente en las personas, que es decir, ¿qué habría pasado si yo, en lugar de haberme casado con fulanito o Ajá. con fulanita, que nos conocían para contar, me hubiera casado con este otro compañero o compañera? ¿Cómo habría sido mi vida? Incluso hay gente que puede decir, ¿por qué no hice eso? ¿No? Sí. Pero yo creo que a menos que la vida de uno sea un desastre absoluto, si te dieran la oportunidad, sería muy peligroso, porque en la vida pasa algo que al tiempo, que es un sistema complejo. Es decir, el tiempo, los hombres del tiempo y las mujeres del tiempo os dicen, no se puede predecir a más de 15 días, porque es un sistema complejo y basta que una variable pequeña aparezca para que cambie toda la predicción. Efectivamente. Bueno, pues en la vida pasa exactamente igual. Bueno, esto es una historia que a mí me apasiona, de los futuribles, ¿no? Hay un libro que es una obra maestra de Mark Twain, que se llama El forastero misterioso, que además es su última novela y por lo tanto tiene algo de testamento ideológico, que es muy cortito además, en las que cuentan la historia de 4 niños que son muy amigos, que viven en un pueblo, y a estos 4 niños se les aparece el diablo. Ellos no está claro que sea el diablo, se les aparece un señor que va siempre de negro y que les hace magia, y ellos están encantados con él porque hace magia. Bueno, el caso es que un día un niño de estos 4 amigos se va al río y se ahoga. Entonces los niños están muy tristes y tal, y se les aparece el diablo. Y ellos me dicen, ¿por qué no haces que nuestro amigo reviva y tal? Y dice, bueno, esto es muy sencillo, porque basta con que el niño salga 30 segundos más tarde
o 30 segundos antes de casa para ir al río para que todo cambie. Y efectivamente lo hace, pero cambia todo. O sea, cambia todo, pero no cambia a lo mejor necesariamente. Es decir, que nuestra vida es tan azarosa y tan compleja que cuando tienes cierta perspectiva y la analizas, ves que los acontecimientos más importantes de tu vida dependieron de que salieras 30 segundos antes o 30 segundos después de casa. Verdad, es decir, que tú llegaste a un portal y de va a llover, ¿vuelvo o no vuelvo por el paraguas? De esa decisión banal podía transformar toda tu vida. De manera que hay que pensarlo mucho cuando uno hace esa fantasía y dice, ay, me debería haber casado con fulanito o debería haber aceptado aquel empleo en lugar de este. Hay que llevar mucho cuidado porque basta un movimiento muy pequeño en un sistema complejo para que todo cambie, pero no necesariamente a mejor. Así es. Pues muchas gracias por vuestro tiempo, vuestras respuestas y sobre todo por esta historia. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Me ha gustado de verdad. Me ha gustado muchísimo.